Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 32 al 34. Amén. Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, por favor, duro, que se oiga, más bienaventurado es dar que recibir. Por favor, siéntese dándole gloria al Señor. Es una noche maravillosa y nos hallamos ante una escritura muy hermosa. Nos ubica en la época del apóstol Pablo. Había llegado de Mileto a Éfeso, iba rumbo a Jerusalén, guiado por el Espíritu Santo, pero tuvo el sentir de llegar a Éfeso para animar a los ancianos y se dirigió a los obispos que allí dirigían la iglesia del Señor y les estuvo hablando y enseñando, a pesar de que ellos eran los ancianos de la iglesia, a pesar de que eran los encargados de la administración de la congregación. El apóstol Pablo, toda oportunidad que tenía para instruir, para enseñar, la aprovechaba bien. Y en esa enseñanza, el apóstol Pablo se coloca como ejemplo en lo respecto al servicio a Dios. Finalmente dice: en el trabajo que he realizado entre ustedes, no he deseado ni el vestido, ni el oro, ni la plata de ninguno de ustedes. Por el contrario, para lo que he necesitado, con los que me acompañan, estas manos me han bastado, porque él trabajaba en la fabricación de carpas y de eso se sostenía. Luego, en aquello que les está hablando, les dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, esa palabra que tiene poder para sobreedificaros. O sea que ya eran cristianos que estaban edificados en Cristo, que tenían conocimiento, pero aún sobre ese conocimiento él quiere agregar un poco más. Lo mismo que quiero hacer esta noche con ustedes, si me lo permite. Usted quiere crecer un poco más, quiere saber más de la vida cristiana. Vamos entonces a complementar el tema que anoche iniciamos. Anoche hablábamos de que sin comunión no hay bendición. Hoy quiero hablarles de ese mismo proceso de crecimiento, porque estamos en una época donde todo es instantáneo, donde las telecomunicaciones, ahora mismo estamos llevando a cabo este servicio aquí en Fundadores y a través de las redes sociales, eso no tiene frontera. La comunicación es al instante. La comida también ya viene instantánea. Las verduras que consumimos son cultivadas de una forma tan técnica que en poco tiempo ya están de servicio. Lo mismo ocurre con los pollos, con gran parte de las cosas que a diario usamos, porque esa es la época en la que vivimos. Y el cristianismo no es ajeno a ello, porque también hay un crecimiento anormal que se adquiere a través de la internet, a través de la radio, a través de muchos medios. Y si el cristiano no tiene la madurez suficiente para examinarlo todo y quedarse con lo bueno, es posible que adquiera un crecimiento falso, crecimiento no sano. Vuelvo y repito, el apóstol Pablo le está hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Se está dirigiendo a hombres conocedores, pero ahora quiere ayudarles a crecer más. Así que esta noche quiero invitarles a que demos un paso más allá del pedir. Amén. Un paso más allá del pedir.
Es posible que a estas alturas de la vida usted haya participado del ministerio de los pastores que aquí han ministrado. Y tal vez en otra congregación también fue ministrado por otro pastor. Y cada uno de ellos ha contribuido con su formación, con su crecimiento. También es posible que ha servido en distintos cargos, que ha realizado diferentes trabajos, pero no es bueno que nosotros mismos tengamos el concepto de crecimiento, sino que dejemos que sea Dios quien nos dé el crecimiento en nosotros. El apóstol Pablo dijo estas palabras: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento de la obra, ¿quién lo da? Lo da Dios. Y Dios debe ser quien nos haga crecer a nosotros por su palabra santa. Porque también es muy posible que tengamos un concepto demasiado alto sobre nosotros mismos. Y al respecto el apóstol Pablo escribe: digo pues por la gracia de Dios que me ha sido encomendada, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida del don de Dios que le ha sido dado. Mire, mi hermano, un paso más allá del pedir es para el cristiano que quiere madurar, para el cristiano que quiere avanzar en la vida cristiana, porque, valga la redundancia, porque a veces nos casamos con ciertas prácticas y ciertas porciones bíblicas. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: pedid, complételo a ver. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ese versículo es muy común entre el pueblo cristiano. Y claro, es una promesa de Dios. Él ha empeñado su palabra y no va a mentir. Lo que Él ha prometido, lo cumple. Pedimos y lógico, recibimos de Dios, porque toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza. Pero yo no me puedo quedar toda la vida cristiana aplicándola a Mateo 7:7. No puedo vivir mi cristianismo solamente con una base bíblica, pidiendo y pidiendo y pidiendo. Debo dar un paso más allá del pedir. Debo avanzar cada día, porque Dios está interesado en que su iglesia se desarrolle. Mateo 7:7 tiene un hermano. ¿Usted no conoce el hermano de Mateo 7:7? El hermano de Mateo 7:7 es Lucas 6:38. Ese es hermanito. Esos dos versículos van de la mano. Búsquelo. Lucas 6:38. Si yo le pido a Dios y Dios me da, ahorita el hermano que promovía la ofrenda testificaba de cómo Dios lo ha bendecido. Y cada uno de los que hay aquí conmigo hemos experimentado ese cuidado de Dios, esa prosperidad, esa ayuda que viene de Dios. Y por favor no me vaya a malentender. Yo no voy a predicar aquí para pedir. No vine a pedir. No voy a predicar para mí, predico para usted, porque para eso me ha traído el Señor. Que predico para que si a usted le está yendo bien, le vaya mejor. Amén, mi hermano. Eso sí le gustó, se da cuenta, el amén salió. Lucas 6:38, ¿cómo dice? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No puede ser posible que después de 15 años, de 20 años de cristianismo, todavía venga a la iglesia con la mentalidad de pedir y pedir. Y sí, Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará. Pero ¿por qué no dar un paso más allá de madurez y tomar la actitud del salmista David, que no entraba a la casa de Dios con la actitud de pedir, sino de él dar? Él llegaba a la casa de Dios con una actitud diferente, que es a la que te quiero invitar a llegar. Si yo le pido a Dios y Dios me da, ¿para qué será? ¿Para que yo tenga?
para que almacene, para que amontone, para mí solo nada más. ¿Cuál será el propósito de Dios darme a mí? Repito, Mateo 7:7 tiene un hermano que es este. La explicación de Mateo 7:7 es este: si Dios me da, no es para que yo retenga, no es para que yo almacene. Dios me da para suplir mi necesidad, pero a la vez, a través de mí, suplir la necesidad de uno que está más necesitado que yo. ¿Me hago entender? Si no lo quiere creer, vamos a la Biblia, porque leíamos que es la palabra que nos edifica. El apóstol Pablo le decía a los hermanos de Éfeso: los encomiendo a la palabra. Y es la palabra, yo no voy a argumentar con usted, es la palabra misma la que nos va a hacer crecer. Pedid y se os dará. Sí, llegamos pidiendo: Señor, sana a mi hijo, Señor, guarda a mi hijo, Señor, bendíceme hoy, Señor, guárdame hoy. Y eso es pida y pida y pida, pero caramba, toda la vida nos la vamos a pasar así. ¿No sería bueno variar entonces un día y llegar a la presencia de Él con una actitud de adoración, de reconocimiento, de gratitud? Porque Dios es bueno, hermano, y todo lo que tenemos es regalado de parte de Él. Todo nos lo da en abundancia. Y Él no nos pide nada si antes no nos ha dado. Mire, el salmista David escribió estas palabras, o dijo estas palabras, primero de Crónicas 29:14. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Palabras del rey David. Dice, cuando iba a edificar el templo, cuando estaba recogiendo el capital, estas palabras las dijo él: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. O sea, cuando Dios me da, ¿para qué me da? Cuando yo pido, ¿para qué quiero recibir? ¿Ah? ¿Cuál es el espíritu que me motiva a pedir? ¿Y qué quiero hacer con aquello que quiero recibir? Porque el apóstol Santiago dice: si pides y no recibes, porque algo está mal. Si pedís y no recibís, es porque pedís mal, para gastar en vuestro propio. O sea, no estás pidiendo para suplir una necesidad, sino para darte ciertos lujos que no son tan importantes. Entonces el salmista dice: mira, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que tengamos la oportunidad, el honor de traer semejantes cosas para tu casa. Porque, Señor, todo es tuyo. Y si doy algo para tu casa es porque lo he recibido de tu mano. El pastor no se para aquí a pedir para él, porque el mecanismo administrativo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no es que el pastor se apropie de las ofrendas. Las ofrendas se invierten en el mismo desarrollo de la congregación. Este techo no estuviera aquí si ustedes no se hubieran esforzado. Estas paredes y este piso no estuviera aquí, esta plataforma no estaría aquí si ustedes no hubieran aportado. Pero ¿en qué momento ustedes tuvieron para aportar? ¿Cómo les llegó ese recurso a ustedes? ¿De dónde apareció? Hay uno que es la fuente de toda bendición, el Señor Jesucristo, porque todo es tuyo. Todo es tuyo. Entonces debemos primero reconocer que aún la existencia se la debemos a Él. El oxígeno que llena nuestros pulmones nos lo regala Él. El calor del sol del día nos lo regala Él. Quien cuida nuestra salud es Él. Los hijos que alegran nuestra vida familiar nos la ha dado Él, porque herencia de Jehová son los hijos. Si alguien aquí ministra con alguna habilidad especial, pues todo don perfecto viene de lo alto.
El que canta, canta de tal manera que lo hace ver especial, lo hace ver fácil. Pero los que cantamos en re, no podemos llegar allá. Que cantamos enredados. Porque a través de la habilidad que ellos tienen lo hacen ver fácil. Pero eso es de Dios. Ahora, ¿por qué me ha dado Dios esa gracia? Vamos a llevarlo al Nuevo Testamento, el mismo pensamiento. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, que eran hermanos que espiritualmente, dice, tenían todos los dones del Espíritu Santo. Así que espiritualmente estaban bien. Pero el apóstol quiere que crezcan un poco más. Y le escribe en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. 1 Corintios 16, 2. ¿Ya lo tiene? Dice, cada primer día de la semana, oiga, no unos cuantos, porque la bendición que Dios envía a la iglesia se la envía a todos, porque Dios no tiene no hace acepción de personas. Mire, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. Cuando dice cada uno de vosotros, ¿será que está exceptuando a alguien? No, todos. Todos. O sea que a Dios le da a todos. Pero ¿y por qué se nota que uno tiene más que otro? ¿Por qué unos siempre viven pidiendo como si no tuvieran nada? Más bien es que no están respondiendo a este llamado. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. No cuantifica, eso va a depender de la generosidad del corazón. ¿Oyó? No nos coloca una cifra, cada uno va a proponer en su corazón algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces, ¿qué cosa? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De ofrenda. Y si él se tomó el tiempo de reglamentar, de enseñarle sobre esto, hermano, es porque tiene una importancia trascendental en la vida cristiana. Para yo poder dar, para poder crecer en la casa de Dios, para crecer en el reino de los cielos, hay que entender muy bien lo que el Señor Jesús dijo en Hechos 20:35. Hay que meditarlo, hay que encontrarle el sabor, porque a todos nos gusta que nos den, ¿verdad? A todos nos gusta recibir. Pero que el Señor diga que es más bienaventurado dar que recibir, algo debe haber ahí. Y ese es el paso que te quiero invitar a que des esta noche. Si te sientes feliz recibiendo, creo que hay más felicidad dando, porque eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero ¿por qué nosotros somos de la ley del dame? Señor, dame para el servicio, Señor, dame para el semestre, Señor, dame para los pasajes, Señor, dame para el arriendo. Y le aplicamos la ley del dame todos los días. Y claro, Él dice, pedid y se os dará. Y Él nos da el alimento y nos da todas las cosas. Pero nos vamos a pasar toda la vida pidiéndole, hermano. Mire, para poder comprender que es más bienaventurado dar que recibir, vamos a la Escritura. Volvamos a la Escritura. 2 Corintios capítulo 8. Usted consigue 2 Corintios después de 1 Corintios. Ahí está. Capítulo 8, versículos 1 al 5. ¿Ya se ubicó? Dice el apóstol Pablo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Macedonia era una región. Y que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su ¿qué? ¿Su qué? No escuché. Oiga, el escritor bíblico es elegante. Su profunda pobreza. ¿Cómo pondríamos eso en un periódico así como el Cubo?
como el propio, ¿cómo sería? Profunda pobreza. De su llevadera, ¿qué? De su llevadera. ¿Ah? Porque es que mire, de su profunda pobreza. ¿Qué le viene a usted a la mente cuando lee esa frase? Que en grande prueba de tribulación. Estaban en tribulación, no estaban felices y contentos. Estaban en pruebas, estaban en tribulaciones, en persecuciones. Pero dice, había abundancia de gozo, porque habían aprendido que Nehemías había escrito que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Habían aprendido que el profeta había escrito que aunque no haya ganado en el corral ni el cultivo de mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque la madurez y este paso de ir más allá del pedir es no estar tan pendiente de lo que Dios me da, sino estar pendiente de Dios mismo. Es que si tú tienes a Dios no te falta nada. El apóstol Pablo lo resumió así: en Él estamos completos. Bendito sea el Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, porque Dios ama al dador alegre, amén, y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su ¿qué? De su generosidad, capacidad de dar. Generosidad no es capacidad de recibir, es capacidad de dar. Versículo 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Me agradó escuchar eso. El hermano decía, si usted tiene una monedita, tráigala, porque Dios no necesita ni 50,000 pesos ni 50 pesos. Dios no tiene bolsillo, Dios no carga plata. Nosotros sí necesitamos aquí para terminar nuestros proyectos, pero a Dios le agrada que lo que Él nos da lo pongamos de nuevo en sus manos para que Él lo bendiga. ¿Sí me entiende? Cuando los panecillos que tenía aquel muchacho fueron puestos en las manos del Señor, Él los bendijo y alcanzaron para todos. Pero cuando nosotros cerramos la mano y nos quedamos con eso, creyendo que somos los dueños, se nos cierra también el cielo. Yo no sé si los estoy enredando más, pero pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza. Oiga, versículo 4: pidiéndonos. Ay, hermano, están pidiendo. Sí, estaban pidiendo, pero mire lo que estaban pidiendo. Pidiéndonos con muchos ruegos que los concediésemos el privilegio de participar. Mire lo que pedían los hermanos de Macedonia, que eran pobres, que estaban atribulados, que estaban perseguidos. Mire lo que pedían: el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que así mismo, aquí está el secreto, vea, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dios no aceptó la ofrenda de Abel porque hubiera sido más numerosa que la de Caín. A Dios le agradó la ofrenda de Abel porque la vida de Abel era agradable a Dios. Porque Génesis 4 dice así: y miró Jehová con agrado a Abel y luego su ofrenda. Dios no necesita dinero de nosotros. Dios no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Dios. Por eso es que es importante agradar al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, mi hermano, para poder dar un paso más allá del pedir, yo debo entender las palabras del Señor, que más bienaventurado dar que recibir. Pero ¿cómo entiendo yo eso? Solo cuando en la presencia del Señor permito que Él por su palabra produzca en mí el querer como el hacer. La iglesia de Macedonia sabía que económicamente no tenían dinero, estaban en pruebas y en tribulaciones, pero el querer estaba en el corazón de ellos. No eran muy pudientes, pero sabían que la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén, porque Pablo iba para Jerusalén, la iglesia madre había empobrecido, porque perdone que me tome unos minutos más,
los apóstoles y todos se reunían en la iglesia central de Jerusalén y todo lo vendían y lo tenían en común porque pensaban que el Señor iba a venir enseguida por ellos. Y eso llevó a que más tarde hubo una situación de calamidad, una pobreza. Y por eso en Hechos se ve el primer comité de obra social organizado, los 7 diáconos, para la distribución de las porciones. Y entonces más tarde hubo necesidad y entonces las iglesias hijas tuvieron que proveer para la madre, porque había pobreza, había necesidad en los hermanos de Jerusalén. Y ahora los hermanos de Macedonia se enteraron que allá en Jerusalén, de la iglesia de donde ellos habían recibido el mensaje, tenían necesidad. Y ahora ellos se sienten en el deber, en el deseo de contribuir con algo. Dice, soy testigo, dice el apóstol Pablo, de que dieron conforme a su fuerza y más allá de su fuerza, porque en tribulación y en su profunda pobreza nos rogaron que los dejáramos participar. A veces uno dice, ay, la viejita que trajo la ofrenda, la viuda que trajo la ofrenda, y dice, ¿cómo le voy a recibir la ofrenda a esa ancianita que hay que ayudarla? Mi hermano, es que no se va a empobrecer. Cuando aquella viuda que el Señor colocó como ejemplo, dice el Señor que echó más que los ricos que daban grandes cantidades, no es por la cantidad que la viuda echó, sino por la confianza que ella depositaba en el Señor. Cuando una persona que no tiene, que no es acaudalado, que no tiene un gran sueldo, que viene a culto nada más con un billetico de 2,000 de ese pentecostal, y a la hora de la ofrenda él tiene el deseo de dar, pero sabe que apenas tiene 2,000 pesos y reconoce que hay una necesidad, y en el corazón se le está ahí conmoviendo con el deseo de dar. Y si tengo 2,000 pesos para la moto nada más, y esa lucha la tiene ahí, y el enemigo lo bombardea y dice, si das, ¿con qué te vas a quedar? Pero es más grande el deseo de dar, porque él dice, yo me puedo ir a pie, es posible que estos 2,000 pesos sean más útiles aquí en la iglesia, y al fin y al cabo estos 2,000 pesos el que me los dio me los puede volver a dar multiplicado. Y entonces cuando toma la decisión de dar es porque primero tomó la decisión de confiar en el Señor. Eso fue lo que hizo la viuda. Cuando ella echó todo lo que tenía, volvió a confiar en aquel que le había dado lo que tenía en el bolsillo. Cuando yo entiendo que aquel a quien le voy a dar necesita más que yo, entonces he comprendido que hay más bienaventuranza en dar que en recibir. Porque no solo estoy supliendo la necesidad de uno que está más necesitado que yo, sino que estoy testificando que si doy es porque recibí primero. Amén, mi hermano. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Seguro? Está muy deprisa. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, si es digno de alguna alabanza, en esto pensad. Oiga, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al final habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Querían sostener el ministerio apostólico de Pablo, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, esto se aprende, a dar se aprende. ¿Oyó? A pedir no se aprende, a dar sí se aprende. Porque uno cuando nace no necesita hablar para decirle a la mamá que tiene hambre. ¿Cómo le dice el niño a la mamá que tiene hambre? ¿Cómo le pide la comida? ¿Cómo le pide el baño? ¿Cómo le pide la cuna para irse a dormir? No necesita aprender a pedir, uno nace ya con ese chip. Pero a dar sí hay que aprender. ¿Oyó? Y si no aprendemos a dar, vamos a tener un corazón egoísta, donde pretendemos que todo nos lo merecemos, que el mundo gire en torno a nosotros. Y ese corazón egoísta no me permitirá ayudar al que está más necesitado que yo. Ese corazón egoísta me hará un infeliz, donde
Si le veo a otro una muda de ropa más elegante que la mía, en lugar de alegrarme, me va a enojar. Si le veo a otro un carro más lujoso que el mío, aunque yo tengo una bicicleta, me va a enojar porque yo no quiero que nadie más tenga, sino que yo soy el único que quiero tener. El egoísta piensa así, pero el que tiene un corazón generoso se goza cuando ve al otro que le está yendo bien. El que tiene un corazón generoso da alegría, se goza al ver cómo aquel hermano, cómo aquella hermana le está yendo bien. Entonces dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Dónde lo aprendió? En el campo misionero. Y mire cómo finaliza: así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, donde aparece aquel versículo que muchos repetimos de memoria, Filipenses 4:13. ¿Se da cuenta? Ese sí se lo saben, pero los anteriores no. Y Filipenses 4:13 no tiene validez sin los anteriores. Tú no puedes decir todo lo puedo en Cristo si no has pasado necesidad. Cuando pasaste por necesidad y confiaste en el Señor, entonces puedes decirlo. Cuando viviste en abundancia y no permitiste que tu corazón se envaneciera, puedes decirlo. Pero si no vives la vida cristiana, si te la pasas amargado, no te gozas, vienes a culto, en ti no hay una alabanza, no hay un gloria a Dios, entonces ¿qué haces en el Evangelio? El Evangelio es vida, el Evangelio es luz. A mí me enamora mi Dios, me encanta mi Dios. ¿Sabe por qué, mi hermano? Aleluya. A mí me enamora Dios, me encanta Él, porque no sé con qué me va a salir cada día. Su palabra me dice que cada mañana es nueva su misericordia, y Él es hacedor de grandes maravillas. Vamos a cambiar el chip, vamos a dejar de estar pidiendo. Vamos a venir como venía el salmista David: entremos por sus puertas con acción de gracia. Vamos a dejar de decirle: Señor, dame plata, porque ahora le vamos a decir: Señor, te doy la gloria. Vamos a dejar de decir: Señor, dame esto, porque ahora le vamos a decir: Señor, te doy la honra, te doy el honor, te doy el reconocimiento, te doy alabanza, te doy gloria. No le pidas, dale. Y no estoy cambiando la Biblia, no estoy colocando aquí pensamiento positivo. Para finalizar, eso lo apoyo en aquella ocasión que estaba el Señor Jesús en la casa de Simón el fariseo, y llegó una mujer cargada de pecado, con el corazón y el alma atribulada, y en silencio entró y detrás del Señor se colocó, y en vez de, no le dijo una palabra, no le pidió nada, pero llegó ofreciendo. Le derramó aquel perfume fino, se postró a los pies del Señor, con sus lágrimas lavaba los pies del Señor, con su cabello lo secaba y lo besaba constantemente en los pies. Ella no está pidiendo, ella está ofreciendo, está brindándose en sacrificio. Cuando tú vengas aquí, no vengas con el pensamiento: Señor, sáname, Señor, ayuda a mi hijo. No, Dios tiene poder para hacerlo, pero en lugar de eso llega con gozo diciendo: Señor, te alabo, Señor, te glorifico. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Colóquese de pie. Un paso más allá del pedir es entender que si tengo es porque Dios me ha dado, que si doy no es porque tengo, doy, o tengo porque doy. ¿Oyó? Y si alguna necesidad tengo, Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Vamos a vivir la vida cristiana. Vamos a dejar de andar con el rostro bajo, como si el evangelio fuera feo, como si fuera una obligación, como si fuera lo peor que nos hubiera pasado. Vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos, porque ahora estamos estrenando nueva vida en Cristo, porque todas las mañanas estrenamos misericordia, porque su cuidado, su amor es inagotable, su favor es por siempre. Hay esta noche aquí una persona que le quiera ofrecer su corazón al Señor.
que no le quiera pedir, sino que le diga: Señor, yo te regalo mi corazón, te regalo mi vida. ¿Quién levanta la mano? A ver, ofrécele. No le pidas, ofrécele. Ofrécele. Que cuando tú lo enamoras con adoración, cuando tú llegas a su presencia con reconocimiento, con alabanza, el cielo se pone a tu favor. Agrádalo, empieza a hablarle, a ver, empieza a dar ese paso más allá del pedir. No le estés pidiendo, solo dale gracias. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Alguien se inspiró y dijo: yo vengo a su presencia dando gloria al Señor. Otro se inspiró y dijo: engrandeced al Rey del universo. Y usted verá que cuando esas alabanzas las cantamos con entendimiento, algo surge de nuestro ser. ¿Quién más va a entregarle su corazón al Señor? ¿Quién más le va a rendir su vida? ¿Quién más va a dar ese paso más allá del pedir? ¿Será que un amigo, una amiga quiere dar un paso hasta acá para orar por usted? Alguien que le va a brindar su corazón al Señor. Comienza a orar, iglesia. Preséntate como sacrificio vivo. Dile: Señor, aquí estoy a tus pies, agradecido. No tengo con qué pagarte todo lo que tú has hecho por mí. No encuentro las palabras para decirte, Señor, lo que siento, pero sí alcanzo a decirte que te amo, Señor, que te amo. No tengo dinero en el bolsillo, pero te he traído mi corazón. No tengo muchos bienes, Señor, pero te ofrendo mi vida, mis capacidades, mis limitaciones, mi juventud, lo que sea, ofréceselo a Él.